Buenas noches, mis estimados hermanos y hermanas, amigos. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas esta noche. Estamos nuevamente aquí con ustedes para poder proclamar siempre el mensaje de la palabra de Dios y esperando que ustedes se sientan muy bien y puedan esta noche disfrutar de la comunión con nuestro Dios a través de su Santo Espíritu y de su palabra que Él nos ha dado para que la compartamos y así podamos edificarnos, perfeccionarnos, animarnos y poder sostenernos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche tenemos un tema que creemos es bien importante analizarlo, hablar de él y que cada uno de ustedes pueda percibir una idea mejor de lo que es nuestra fe en el Señor Jesucristo, lo que es nuestra vida cristiana, nuestro accionar dentro de lo que es la obra de nuestro Dios. Queremos meditar esta noche bajo el tema la importancia del hacer. Para esto quiero tomar un texto de la palabra del Señor para comenzar y luego estaremos usando otras porciones de las Escrituras para apoyarnos en ella, pero vamos a comenzar leyendo en el libro de Santiago, o sea, la epístola de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 22, que dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. La palabra que estamos utilizando aquí dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay un dicho muy popular que lo usamos constantemente, a veces en la casa, en las escuelas, en los colegios, en los centros donde se enseña. Algunas veces se nos dice: a este por un oído le entra y por el otro le sale. Hablando de que algunas veces no retenemos las enseñanzas o el mensaje que se nos está predicando, sea cristiano o no cristiano. Algunas veces escuchamos, pero no retenemos nada. Se nos escapa todo, ¿verdad? Y de repente se nos olvida todo aquello que nos enseñaron, que nos hablaron. Si nos preguntan posteriormente, de repente terminamos diciendo: no sé, ya se me olvidó. Por eso decimos: por un oído le entra y por el otro le sale. Y una de las cosas que debemos de aprender también es que Dios no nos va a juzgar por lo mucho que sepamos, por lo mucho que hayamos aprendido, ¿verdad? O por lo mucho que digamos o lo mucho que hablemos, sino por lo que hacemos. Es importante aprender, es importante enseñar, hablar, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que debemos de oír, de estar prestos a oír. Es importante todo eso, pero ante todas estas cosas de aprender y de hablar, lo más importante es que lo que hablamos, lo que escuchamos, lo pongamos en práctica. En otras palabras, que hagamos aquello que se nos enseña. Máxime cuando hablamos de hacer la obra de Dios o practicar la palabra del Señor. El Señor mismo dijo en cierta ocasión, dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Entonces tiene una gran importancia el hacer, y creo que los tiempos en que vivimos, ¿verdad?, demanda del accionar de los cristianos, de los servidores de Dios,
independientemente qué posiciones tengamos dentro de la iglesia o de la obra del Señor, lo que Dios pide es que nosotros hagamos. Por eso Santiago nos dice aquí, ¿verdad?, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que seamos también hacedores de ella, porque esto es importante. Para esto, ampliar un poco más este pensamiento que tenemos, yo quiero tomar una porción también en el libro de Lucas, el capítulo 10, del versículo 25 en adelante, una porción muy conocida por todos, pero tiene un mensaje bien importante, y es lo que conocemos como el buen samaritano. Quiero leer esta porción del 10, 25 al 37. Dice aquí: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Oiga bien, preguntó: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oiga bien esta palabra: ve y haz tú lo mismo. Estamos hablando del hacer. Esta parábola es muy hermosa, por este ejemplo que Jesús puso. Quien le preguntó a Jesús que qué debía de hacer para tener la vida eterna era un intérprete de la ley, era un magistrado, un togado, alguien con una especialidad, experto en asuntos de leyes, especialmente de las leyes judías que habían en aquel entonces, que eran por las cuales se regían los judíos o el pueblo de Israel. Y quería saber qué era lo que él tenía que hacer para poder tener la vida eterna. Jesús le dijo que qué era lo que estaba escrito en la ley, porque si él era un intérprete de la ley, pues tenía que conocerla. Y él le dijo: ¿qué es lo que tú has leído? ¿Qué es lo que tú sabes sobre la ley? Y él le dijo: pues la ley dice que debo de amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con toda la fuerza, con toda el alma, con toda la mente, con todo lo que somos los seres humanos. Eso decía la ley. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Esto era importante, ciertamente. No solo conocerlo,
sino hacerlo. Jesús le dice, haz esto y vivirás. Pero él dice, quería justificarse, quería darse a conocer como un gran dotado en asuntos legales de la ley judía, y entonces queriéndose justificar que él sabía, que él conocía, probó a Jesús diciéndole, ¿y quién es mi prójimo? Entonces fue cuando Jesús le hizo esta narración de esta historia del hombre que venía de Jerusalén hacia Jericó, y que en el camino, dice, cayó en manos de unos ladrones o delincuentes que lo atacaron, lo golpearon, lo hirieron, le robaron todo y lo dejaron como muerto a este hombre. ¿Y qué sucedió? Jesús le dijo, mira, viniendo por ahí un sacerdote por ese camino, lo miró de lejos, que estaba tirado, herido, golpeado, medio muerto allí, y cuando lo miró que estaba allí, dice, él se desvió, agarró otro camino y pasó de lejos de él. Y luego le digo, también venía un levita, y mirando también al hombre que estaba allí tirado en el camino, golpeado, herido, como lo habían dejado los delincuentes, hizo lo mismo que el sacerdote, se desvió, agarró otro camino para llegar a donde iba, y ninguno de ellos se acercó para auxiliarlo, para ayudarlo, para brindarle apoyo, sino que se hicieron indiferentes y pasaron, dice, de lejos de él. Pero luego le dijo Jesús, venía un samaritano, y aquel, cuando miró a este hombre que estaba allí golpeado, herido, vino, se detuvo, se bajó de su transporte que usaba, de cabalgadura, imagino sería un camello, ¿verdad? Lo más seguro, algún asno, pero la verdad es que el hombre traía un vehículo que lo estaba conduciendo a donde iba. Y cuando miró a aquel hombre, dice, se bajó y lo auxilió, lo vendó, echó aceite, dice, vino en sus heridas, le vendó sus heridas, lo curó y lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un lugar donde pasaron la noche juntos, se hospedaron allí, estuvo cuidando de él, y al siguiente día, dice, el hombre lo encomendó al encargado de este mesón. Estos eran lugares de refugio, casas de donde se refugiaba la gente, o se hospedaba la gente. Podían pasar ahí con las personas y también con los animales que los transportaban. Podía ser un asno o un camello, pero eran casas donde la gente podía pasar una noche tranquilos, refugiados, seguros, protegidos, tal vez de la lluvia, del sol, qué sé yo, pero allí podían quedarse. Allí fue donde este samaritano llevó a este hombre que había sido asaltado, y al siguiente día, cuando ya estaba para partir, ¿verdad?, le dijo al encargado de este centro, cuídamelo, y cualquier cosa que él necesite, dásela, comida, alimento, ¿verdad?, cualquier necesidad que él tenga, súplela, que yo cuando regrese de mi viaje, yo te voy a reconocer, te voy a pagar todo lo que gastes en él. Jesús le está narrando esta historia a este intérprete de la ley. Entonces Jesús le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete le dijo, el que usó de misericordia con él. Le dijo el intérprete. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oiga bien, le dice, vete o ve y haz tú lo mismo. Así como aquel samaritano se había convertido en prójimo de aquel hombre que había sido maltratado, Jesús le dice que él haga lo mismo. Este hombre era alguien que sabía mucho de la ley, pero ignoraba poner en práctica todos los conocimientos que tenía de la ley.
Y Jesús le dijo: ve y haz como hizo este samaritano. Pero quiero ir aquí a lo del sacerdote y a levita, que fueron indiferentes al dolor de aquel hombre que había sido asaltado. Fueron indiferentes al sufrimiento que tenía este hombre y trataron de alejarse en vez de acercarse y auxiliarlo. ¿Quién eran los sacerdotes? Los sacerdotes en aquel tiempo eran los que ministraban los sacrificios que se presentaban a Dios. El sacerdocio que había en Israel eran los encargados de recoger las ofrendas que el pueblo llevaba de animales para presentarlas en sacrificio para buscar la remisión de los pecados. Ellos la tomaban, el que la llevaba ponía las manos sobre el animal que llevara, fuera una paloma, fuera un cordero, una oveja. Él ponía la mano allí, el sacerdote lo tomaba, lo sacrificaba y esa sangre la llevaba y la rociaba allá en el altar, y así se justificaba o santificaba la persona que presentaba las ofrendas. El sacerdote era el que tomaba esto y presentaba estos sacrificios delante de Dios. Por eso se dice que el sacerdote era el que ponía la cara hacia Dios. El profeta era el que ponía la espalda a Dios y la cara hacia el pueblo. Entonces los sacerdotes eran personas que se llevaban dentro del templo o tabernáculo de aquel entonces para ministrar todos los sacrificios que eran presentados. Eso lo hacían bien, sabían hacerlo, ¿verdad? Cumplir con esa misión que tenían como sacerdotes. Pero cuando se trató de acercarse a ayudar al prójimo, como decimos, o aquel hombre que estaba tirado allí, fueron indiferentes y se hizo como alguien que realmente no sabía, no conocía, no entendía. O sea, nunca quizás él había experimentado lo que era el sufrimiento del prójimo, de su semejante. Él solo se encargaba de hacer las ceremonias en el tabernáculo o en el templo y no le importaba que la gente estaba sufriendo allá. Creo que hoy hay mucho parecido con muchas personas que son o somos meramente religiosos. Sabemos oficiar cultos, misas, presentar sacrificios dentro de los templos, hacer ceremonias de presentación de niños, bautismo de niños, de adultos, de casamientos y cuántas ceremonias, tal vez celebrar lo que es la Santa Cena. Acostumbramos a hacer eso y creemos que eso es todo lo que debemos de hacer con respecto a la obra del Señor. Sabemos hacer eso, conocemos cómo hacerlo, pero hay algo más todavía que nos hace falta practicar y es acercarnos a aquel que tiene angustia, dolores, sufrimientos, aflicciones y aquellos que sufren diferentes situaciones por enfermedades, por atropellos, que sufren de los demás, como sucedió con este hombre. ¿Cuántas personas no hay hoy en día que mueren en manos de delincuentes, que quedan postrados en silla de ruedas, que quedan paralizados ahí en una cama, en un lecho, porque fueron asaltados, golpeados, torturados, maltratados? Y son miles quizás de gente en las que hay así bajo estos sufrimientos. Y hay muchos de nosotros que quizás nos llevamos metidos en los templos y no pensamos, no nos acercamos para mirar a estas personas que están bajo sufrimientos terribles, bajo aflicciones terribles. Nos olvidamos, no nos acordamos de ello y tratamos, como hizo este sacerdote, de irse lejos de donde estaba el problema de su semejante. Por eso la palabra del Señor dice que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Y en estos tiempos hay mucha demanda, no solo de estar
haciendo ceremonias dentro de la iglesia. Hay mucha demanda de acercarnos a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, que nos convirtamos en prójimo también de los demás y les brindemos auxilio. A veces nos sentimos muy importantes, nos sentimos muy vestidos, muy preparados como para bajarnos de donde andamos montados para auxiliar a aquellos que están en grandes sufrimientos. En el momento que estamos viviendo hay gran necesidad y el tiempo de actuar, el tiempo de hacer es hoy, es ahora. Hay oportunidad para hacerlo porque hay mucho sufrimiento en nuestro semejante. Lo levantaremos y lo haremos. Tomaremos una decisión de salir quizás de ese altar, de esas 4 paredes, y iremos para compartir el sufrimiento con aquellos que están allá postrados, o seguiremos en la indiferencia, alejándonos de ellos en vez de acercarnos y poner en práctica los conocimientos que tenemos de Dios. Poner en práctica ese amor que hablamos tanto, esa misericordia, esa bondad, esa pasión o esa compasión que hablamos tanto de ella. Tenemos que dejar de ser solamente oidores y comenzar a practicar, a hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Dice que si nosotros llega alguien y nos pide un favor, nos pide que necesita algo, pero nosotros lo atendemos, le escuchamos y le decimos, bueno, hermano o amigo, que Dios le bendiga, que le vaya bien, que Dios le provea, que Dios le dé lo que necesita, pero nosotros no le damos nada, pero nosotros endurecemos el corazón hacia Él, pero nosotros no sacamos nada de lo que tenemos y le decimos, tenga, tal vez no le resuelvo todo, pero parte de su problema, pues aquí está, con esto puedo ayudarle, puedo cooperar con usted, y entonces le resolvemos algo a la persona que nos busca, que necesita ayuda. Nos hemos hecho indiferentes a esto, y esto no puede ser así. De nada nos sirve que le digamos que Dios le bendiga, que vaya en paz, y que en paz va a ir, y qué bendición va a ir si no le dimos lo que necesitaba. Difícilmente se va a poder sentir bien esa persona. Recuerdo una pequeña historia de un pastor que estaba en un lugar de esos que hay en nuestro país, en un pueblito muy estéril, muy árido, donde no había suficiente para poder vivir con su familia. La congregación, los hermanos eran muy pobres, ¿verdad? Y no podían suplir todo lo que él necesitaba. Llegó un supervisor a mirarlo, a preguntarle cómo estaba la obra y cómo estaba viviendo él en aquel lugar. Y el hermano le dijo, estoy pasando momentos muy difíciles, ¿verdad? A veces no tenemos ni para comer aquí, pero aquí estamos en este lugar. Y el supervisor solo se dedicó a orar por él y a pedirle que Dios iba a encargar, que Dios iba a proveer, que Dios le iba a dar y que siguiera allí sufriendo. Lo hizo la primera, la segunda vez. A la tercera vez que fue, la situación seguía igual, porque el lugar pues no había mucho de producción, no había negocio, no había industria, no había forma de cómo podía tener un sustento adecuado el pastor y su familia. Y a la tercera vez que llegó, el supervisor le dijo, pues vamos a orar, hermano, a Dios, vamos a pedirle a Dios. Esta vez el pastor se le paró de frente y le dijo, mire hermano, usted siempre viene a decirme que oremos, y yo vivo orando aquí, y usted solo a eso viene a decirme. Yo no son demonios los que tengo, es hambre la que tengo, es hambre la que tiene mi familia, no son demonios los que tiene, es hambre la que sentimos. Aquel pastor no necesitaba simplemente una visita de un supervisor o de un presbítero, necesitaba provisión, necesitaba alimento para él, para su familia. Entonces no necesitaba palabras, necesitaba hechos, necesitaba acción, necesitaba algo para poder sustentarse y poder permanecer siempre haciendo la obra de Dios en aquel lugar. Esta vez el pastor se le paró y le dijo, no son demonios los que tengo, es hambre la que siento con mi familia. Dios quiere que hagamos, no que hablemos.
no que simplemente enseñemos, no que simplemente oigamos. Hay que hacer, dice el apóstol Santiago aquí. El otro personaje que encontramos aquí dice que era un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los que conformaron la tribu de Leví, dentro de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y ellos también tenían una asignación de manejar los asuntos de la ley, de enseñar también la ley. Me imagino que este intérprete de la ley que le preguntó estas cosas a Jesús, él era un levita. Y Jesús le está hablando de un levita, porque dice era un intérprete de la ley, era un juez, era un magistrado, era alguien que juzgaba, que aplicaba la ley, que enseñaba la ley. Y este hombre, cuando miró a aquel que estaba herido, golpeado y tirado en el camino, hizo lo mismo que el sacerdote. Sabía muchas cosas, conocía la ley, pero no conocía el amor a su semejante. Entonces estaba empapado, tenía un título grande, era un togado en la ley de aquel entonces, en la ley judía, pero no tenía el amor de Dios que debía de tener dentro de su corazón. Hoy en día tenemos mucha gente en las iglesias bien preparadas, porque ahora, aparte de que dentro de la iglesia, desde que la persona entra a la iglesia, se abren discipulados para que pueda ser bautizado, ¿verdad? Para que entre a formar parte de una membresía de la iglesia, se le dan enseñanzas de 3 hasta 6 meses a veces, preparando a esta persona. Posteriormente, las enseñanzas que se dan en la iglesia, en los cultos, en las escuelas dominicales, se enseña tanto y las personas aprendemos mucho de la Biblia, aprendemos mucho de los mandamientos, de las leyes divinas. Pero ¿qué sucede? Sabemos mucha Biblia, porque hay institutos bíblicos, hay universidades, ahora conocemos de teología, conocemos de hermenéutica, conocemos de homilética, sabemos elaborar sermones con todas las técnicas que se deben de elaborar, ¿verdad? Y sabemos las reglas de interpretación de la Biblia. Discutimos a veces mensajes o temas que dentro de la iglesia se aprende mucho. Y no digo que sea malo aprender, está bien enseñar y está bien aprender, pero el Señor dice aquí en su palabra que lo más importante que debe de haber en nosotros es hacer, que pongamos en práctica todo lo que aprendemos en la iglesia, desde que entramos, desde que comenzamos la vida cristiana, también comencemos a practicar, a hacer la obra de Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a este intérprete, que era un levita, seguro que era un levita, y le dijo: ve y haz tú lo mismo, porque él, el levita, en esta ocasión se había vuelto indiferente también, a pesar de la mucha teoría, de la mucha teología, del mucho conocimiento en las leyes. Ignoraba lo que era poner en práctica todos esos mandamientos que él sabía y que él enseñaba a otros. Jesús le dijo: mira, ¿quién fue el prójimo de este hombre? Fue aquel samaritano que venía allí y se encontró con el hombre que había sido asaltado, y este sí se bajó de su cabalgadura, lo curó, lo vendó, lo puso en su cabalgadura, fue caminando él y el hombre que estaba enfermo, golpeado, fue transportado en su medio que él traía de transporte. Qué importante es esto. ¿Y qué sucedía? Hay algo importante aquí, que fue un samaritano el que hizo esto. Y si nos ponemos a estudiar, a mirar cuál era la relación que había entre los judíos y los samaritanos, la palabra dice que no se llevaban entre sí. Por eso la mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua para tomar?
si entre judíos y samaritanos no había una buena relación? Entonces, aquel que no tenía una buena relación, que no se llevaba bien con los judíos, encontró a este hombre que a lo mejor era un judío y no le importó que hubieran diferencias entre ellos, lo tomó, lo levantó, lo llevó a donde pudieran cuidarlo. Qué bueno esto. Quizás este samaritano no conocía tanto de las ceremonias religiosas que se hacían en el templo, en el tabernáculo. Quizás este samaritano no conocía mucho de las leyes judías, de los mandamientos y de todo lo que se enseñaba en los templos, pero sí conocía lo que era amar a su semejante. Sí tenía un sentimiento para poder inclinarse y extender la mano a aquel hombre que estaba casi muerto allí, y no le importó ensangrentarse, no le importó cargar con él. Esto es importante, mirar que una persona que no tiene un título, que no era un intérprete, que no era un sacerdote, que no era alguien que proclamaba un mensaje en las cátedras o en los lugares donde se enseñaba en aquel entonces, pero sí era un hombre que tenía una compasión, sí era un hombre que amaba, sí era un hombre que sentía, sí era alguien que le importaba a los demás. Entonces, ¿de qué nos sirve tener mucha teología? ¿De qué nos sirve saber mucha homilética? ¿De qué nos sirve conocer mucho de la hermenéutica? ¿De qué nos sirve conocer de tanta historia del cristianismo si no tenemos el verdadero sentimiento que debemos de tener? Que no sentimos el dolor que tiene nuestro semejante, que tienen los demás. La palabra de Dios dice: llorad con los que lloran. Dice que riamos con los que se ríen, pero que lloremos con los que lloran. Ahora, a veces nos dedicamos mucho a estar en fiestas, en reuniones sociales, divirtiéndonos, ¿verdad?, con los amigos, con los hermanos, con los compañeros, pero cuando se trata de que alguien está sufriendo por alguna enfermedad, porque ha tenido algún accidente, porque ha sucedido algo inesperado en él, con esa persona no queremos tener ningún encuentro, ninguna relación, a él no queremos acercarnos, pero sí podemos pasar un día, una noche en fiestas de otra índole, sin importarlo el sufrimiento que están teniendo muchos de nuestros semejantes. Este samaritano no pudo soportar el sufrimiento que tenía aquel hombre y se detuvo para ayudarlo y para cargarlo, y lo llevó a este mesón y le dijo al mesonero: cuídalo. Le pagó ahí lo que se había hecho hasta ese día, esa noche que había pasado allí, y le dijo: cuídamelo, que yo regreso por aquí mismo, y cuando yo regrese todo lo que gaste, ponelo a mi cuenta, yo voy a pagar por él. Entonces, no era un asunto de saber, o no es un asunto de saber, no es un asunto de conocer, no es un asunto de tener tantas cosas en la cabeza o en la mente. No es un asunto de andar bien vestido, de andar ropas pulcras. Puede andar vestido de blanco, puede andar cubierto la cabeza con trapos blancos, con vestiduras blancas, puede andar con trajes, con sacos, con corbata, pero si no tiene el amor, la compasión, la misericordia, la bondad que Dios quiere que nosotros tengamos, de nada nos servirá eso, mi hermano. De nada nos servirá. Porque en aquel día, dijo el Señor, muchos me dirán: hice esto o lo otro, pero ya no los conozco, porque realmente no hicieron la obra de Dios como debían de haberla hecho. Dios quiere que aprendamos a hacer su obra en amor, que aprendamos a hacer su obra en misericordia, en bondad, en justicia. Dios no quiere que hagamos las cosas tampoco porque nos miren, porque nos oigan. Hoy en día se da esta situación también, que hay muchas personas que si no está una cámara allí, nos regalan una baleada, nos regalan
un pastel, no regalan un plato de comida, no dan una bolsa de comida a nadie, sino hay una cámara enfocando para después estar transmitiendo esto, que fueron a dar, que hicieron esto, que anduvieron aquí, que anduvieron allá, y buscan simplemente tener notoriedad. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros nos vanagloriemos en las cosas que hacemos. Quiere que hagamos las cosas por amor. Quiere que hagamos las cosas porque sentimos el sufrimiento de nuestros semejantes. Y no es para buscar vanagloria, ni para poner crédito, ni para alcanzar créditos con los demás. Dios quiere que realmente hagamos las cosas porque sentimos y sabemos lo que es el sufrimiento de los demás. Que eso fue lo que Cristo hizo. Dejó su gloria, dejó el cielo por venir aquí a la tierra a sufrir, y a sufrir por nosotros, que realmente no merecíamos su amor. Pero Él vino, y aún siendo lo que éramos, vino y nos demostró su amor, nos dio su mano para levantarnos, para restaurarnos, para salvarnos. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, comencemos a oír la palabra de Dios, que está bien. Aprendamos de la palabra del Señor. Hablemos de la palabra del Señor. Enseñemos la palabra del Señor. Pero también comencemos a practicar. Comencemos a hacer la obra del Señor. Porque Dios quiere que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. Hay una historia más que está en San Mateo, capítulo 21, del 28 al 32. Habla de un padre de familia que tenía 2 hijos. Y dice que llegando uno de ellos, le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y aquel le dijo rotundamente: no voy a ir, no quiero trabajar, no estoy dispuesto a ir a trabajar. Luego llegó el otro hijo que tenía y le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y aquel amablemente, dulcemente, cariñosamente le dijo: sí, papá, ahorita mismo voy. Pero dice que solo fueron esas palabras. A la hora de la hora no fue a trabajar. ¿Y qué sucedió? Dice, el primero que le había dicho que no iba a ir fue a trabajar a la viña de su padre. Y el segundo que le había dicho que iba a ir nunca apareció, nunca fue. Entonces aquel habló y dijo: no voy a ir, y fue. El otro dijo: voy a ir, y no fue. Entonces, ¿quién de estos dos, dijo Jesús, te parece que hizo la voluntad de su padre? Que obedeció a su padre, que cumplió con lo que el padre quería que hiciera. Dijeron: pensamos que el primero que dijo que no iba a ir y fue, ese obedeció, ese cumplió, ese hizo la voluntad de Dios. El segundo que dijo que iba a ir no fue, no obedeció, no cumplió, no hizo lo que su padre quería. Y allí tenemos esa palabra tan hermosa donde vemos que el hacer, que el obedecer, que ir a hacer lo que el Padre nos manda que hagamos, tiene mucha importancia. Dios quiere que hagamos. No importa tanto lo que oímos, o lo que aprendemos, o lo que hablemos. Las palabras a la hora y la hora, como dicen, se las lleva el viento. Pero el hacer tiene mucho valor. Y aparte de que agrada a Dios, se cumple con el propósito o la voluntad de Dios, también es un método para aprender. Cuando usted practica lo que escucha o lo que habla, es difícil que se le olvide, porque va acompañado de la práctica, y eso lo lleva a retener mejor la enseñanza. De lo que uno oye es muy poco lo que aprende, pero de lo que uno oye, habla y hace, tiene un buen porcentaje de aprendizaje en ellos. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, comencemos a hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Hay mucho
muchas áreas, hay un terreno muy fértil. Hoy en día, en estos momentos, es cuando podemos levantarnos, porque hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Por donde quiera encuentra usted gente llorando, gente afligida, gente que ha perdido un familiar, ha perdido a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su esposo, a su esposa, a un familiar, a un pariente. Hay luto, hay dolor, hay aflicción. Por donde quiera hay gente ahorita en gran sufrimiento. Y ahora es cuando la iglesia, los cristianos, los pastores, los servidores de Dios, podemos ir a darle una palabra, a darle un apoyo y también a brindarle ayuda en aquellas cosas que necesitan. Quizás ahorita hay familias enteras que no tienen que comer en su casa, que no tienen alimento. Hay pueblos donde realmente no se produce nada y la gente está afligida porque tal vez el verano o a veces hasta la mucha lluvia destruye los siembros, los cultivos, no hay producción. Y es allí donde debemos de tener una proyección de demostrar el amor de Cristo, el amor de Dios. Y esto no tiene que ser para vanagloriarnos, sino porque es algo que nosotros debemos hacer, porque esto agrada a Dios. Ve y haz tú lo mismo, le dijo a este intérprete de la ley el Señor. Hemos escuchado esta noche que la palabra de Dios dice que no seamos simplemente oidores, sino hacedores. Hemos escuchado lo que Jesús le dijo a este intérprete de la ley. Hemos escuchado lo que Jesús enseñó en esta parábola de estos dos hijos. Entonces aprendamos de ello y comencemos a levantar los ojos, a mirar a nuestro alrededor. ¿Qué familia estará sufriendo? ¿Qué persona necesitará algo que nosotros lo tenemos y podemos compartirnos? No importa que no hayan, que si hay o no hay cámaras allí. Eso no importa, mi hermano. Eso no interesa. Dice la palabra que no debe de saber la mano izquierda lo que hace la derecha, o la derecha saber lo que hace la izquierda. De eso debemos de olvidarnos y no debemos de hacer las cosas para tener publicidad ni para crearnos imagen. Debemos de hacer las cosas para honrar, para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para agradar a Dios, para demostrar que en nosotros está el amor de Dios. ¿Cuándo comenzaremos a hacer? Creo que hoy es el momento de comenzar. Mañana puede ser muy tarde, ¿verdad? Mañana quizás no habrá oportunidad. Termino con una pequeña historia que conocí de un hombre que toda su vida fue muy bueno. Nunca hizo nada malo, nunca anduvo pecando, nunca anduvo en la calle. Trató de consagrarse, según él, para Dios, para poder estar seguro que tenía la entrada en el reino de los cielos. Llegó el momento cuando este hombre murió y seguro estaba que iba a entrar en el reino de los cielos. Pero cuando partió y fue allá, según la historia, ¿verdad? Es simplemente una historia, no es algo que la Biblia lo enseñe, es una historia. Dice que se encontró con Pedro, que algunos dicen que es el portero, yo no lo creo, pero trató de entrar y cuando pidió que se le buscara allí, que a cuál lugar era donde él tenía que ir, cuál era el lugar que le pertenecía dentro del reino, le dijeron: no, es que usted no aparece aquí, no está inscrito aquí en los libros, no está su nombre aquí. Pero no puede ser, Dios, yo tengo que estar aquí, porque yo nunca le hice males a nadie, nunca hice nada malo delante de Dios, y yo tengo que estar aquí, estoy seguro que me gané el reino de los cielos. Y por mucho que insistió, le dijeron: no aparece usted en ninguno de los libros que está aquí, que son los libros de la vida. Entonces Pedro le dijo: espera un momento, voy a buscar en otros libros que hay aquí. Y comenzó a buscar en aquellos libros y aparecía el hombre. Lo que sucedió es que él nunca hizo nada malo, pero le dijo Pedro: mira, lo que pasa contigo, que ciertamente
no hiciste nada malo, pero tampoco hiciste nada bueno. Entonces, ese es el asunto. De nada nos sirve ser tan consagrados, tan santos, tan puros, tan dedicados a Dios, a su obra, si nunca hacemos nada bueno. Nunca miramos las necesidades de nuestros semejantes. Entonces necesitamos, si salimos del mundo, si salimos del sufrimiento, del dolor donde vivíamos y tenemos una nueva vida en Cristo, no es para estar neutrales, es para dedicarnos a hacer las cosas buenas, a hacer la obra de Dios. Y qué mejor hacerla ayudando y apoyando a nuestros semejantes en el sufrimiento. ¿Qué persona quiere ser usted? ¿Simplemente un santo porque no ha hecho nada malo? Pero tiene que comenzar a preguntarse qué cosas buenas estoy haciendo, porque también Dios tiene archivo, tiene libro donde se escribirá todas las cosas buenas que nosotros hacemos así. Y vamos a ser juzgados, como dije al principio, no por lo que oímos, no por lo que sabemos, no por lo que hablemos, vamos a ser juzgados por lo que también hagamos en esta tierra. Que Dios me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos y hermanas, en verdad, y queremos tener una palabra de oración esta noche, pidiendo a Dios que nos dé las fuerzas, que nos dé el aliento, que nos ayude a levantarnos y a ponernos en acción dentro de su obra gloriosa. Oremos juntos, mis hermanos, ahí donde están. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos meditado en tu palabra esta noche. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Hemos hablado de ella, Señor. Hemos aprendido de ella, pero queremos también accionar. Queremos poner en práctica estos principios de tu palabra, de tus leyes, de tus mandamientos. Y te pedimos esta noche que nos dé las fuerzas que necesitamos para poder nosotros actuar, Señor, para poder nosotros levantarnos y acercarnos a aquellos que tienen sufrimientos, que tienen dolor, aflicciones, que hay luto, que hay, Señor, esas angustias que quizás producen insomnio, dolores, enfermedades. Queremos, Señor, levantarnos y acercarnos como lo hizo aquel samaritano con este hombre que fue asaltado, que fue maltratado y que él se acercó para curarlo, para ayudarnos. Ayúdanos a ser un buen samaritano. Ayúdanos a levantarnos y a llevar el mensaje no en teoría, sino a llevar el mensaje de amor en práctica, el mensaje de misericordia, el mensaje de compasión y de bondad. Ayúdanos a cumplir, Señor, con la obra que tú nos has encomendado mientras estamos en esta tierra. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Muy bien, mis hermanos y hermanas, les saludamos ahí donde están en su casa, escuchándonos, que esperamos que estén pendientes siempre de nosotros. Acuérdense que siempre los sábados a esta hora de las 7 de la noche estaremos en esta transmisión tratando de dar una palabra hermosa, tratando de dar una palabra de aliento, de esperanza, de vida, que nos pueda renovar, que nos pueda motivar a cumplir con la misión que Cristo nos ha encomendado. Que Dios me los continúe bendiciendo a todos allí donde se encuentran. Gracias al Señor. Amén.